tal amigas, amigos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de simplificación de fracciones. Si ustedes recuerdan, una fracción está conformado por dos números. El número de arriba se le llama numerador y el número que está abajo se le conoce como denominador. Ahora, el denominador me va a indicar en cuántas partes iguales se divide un entero. Y el numerador me indica cuántas de esas partes en que está dividido vamos a tomar. Entonces aquí tengo una pequeña figura, un rectángulo que está dividido en 4, porque eso es lo que me está indicando el denominador, que todo este entero tendría que dividirlo en 4 partes iguales. Y la función del numerador ahora es que de estas 4 partes iguales voy a tomar solamente 3. Entonces voy a sombrear 3. 1, 2, 3. Muy bien. Para poder simplificar una fracción, recuerden que una fracción puede ser una fracción reducible o una fracción irreducible. Puede estar en uno de esos dos casos. La fracción reducible es cuando sí se puede simplificar y hay fracciones que son irreducibles. Por ejemplo, 3/4 es una fracción irreducible. Por más que yo busque la manera de simplificarlo, no va a ser posible. Recuerden que para simplificar aquí también vamos a utilizar los números primos. Por ejemplo, el 3 se puede dividir entre 3, pero el 4 no se puede dividir entre 3. 4 se puede dividir entre 2, que es el primer número primo, pero el 3 no se puede dividir entre 2. Entonces, esto sería una fracción irreducible. Bien, amigos, aquí tenemos 3 ejemplos de fracciones en el cual vamos a simplificarlo a su más mínima expresión. Primero recuerden, hay que ver si la fracción es reducible, y cuando nosotros decimos que se simplifica su más mínima expresión, quiere decir que a partir de ser una fracción reducible vamos a parar hasta que ya sea irreducible. Eso es simplificar a su más mínima expresión. Obviamente las fracciones que vayamos encontrando van a ser equivalentes a esta fracción, ¿sí? O sea, se escribe de otra forma con otros números, pero el valor es el mismo. Vamos a utilizar los números primos en orden, recuerden. Aquí, a la hora de dividir, tiene que afectar a los dos, tanto al numerador y al denominador. No se vale que sea nada más para uno y para el otro no. Es decir, que el primero tenga mitad, pero el segundo no. No. Tiene que ser mitad para los dos, o tercia para los dos, o que se pueda dividir entre 5, ¿sí? A eso se refiere. Entonces empezamos. ¿El 12 y 36 se pueden dividir exactamente entre 2? Sí. Entonces 12 entre 2 toca 6. Y 36 entre 2 toca 18. ¿Se puede simplificar todavía? Sí. ¿Los dos tienen mitad? Sí. 6 entre 2 toca 3. Y 18 entre 2 toca 9. ¿Se pueden simplificar todavía? Parece que sí. ¿Los dos se pueden dividir entre 2? No. ¿Los 2 se pueden dividir entre el siguiente número primo, que es 3? Sí. 3 entre 3 toca 1 y 9 entre 3 toca 3. Y si ustedes se dan cuenta, el 1 pues se podría dividir entre 1, pero como no es número primo, o sea, ahí termina entonces. El 3 sería divisible entre 3, pero el 1 no se puede dividir entre 3. Por lo tanto, la simplificación de 12/36 a su más mínima expresión sería un tercio, aunque estas otras dos fracciones son equivalentes a estas, o entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo,
Si yo multiplico aquí 3 por 3 me da 9, 1 por 9, 9. Si yo multiplico 6 por 9 me da 54 y 18 por 3 también me da 54. Si yo multiplico 18 por 12 o 12 por 18, esto es 16 llevo 1, 3, 1 por 8, 1 por 1, 6, 11 llevo 1, me da 216. Si yo multiplico esto por esto, lo anoto aquí. Recuerden productos cruzados. Y si yo multiplico 6 por 36 o 36 por 6, 36 llevo 3, 18 más 3, 21. Me da lo mismo. Fíjense nada más. Si yo multiplico inclusive esto por esto, 12 por 3, 36. 1 por 36 es 36. Solamente tenemos que multiplicar productos cruzados y nos vamos a dar cuenta que tienen el mismo valor o son fracciones equivalentes. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Tengo 18 y 24. ¿Se pueden dividir entre 2? Sí. 18 entre 2 toca a 9. 24 entre 2 toca a 12. ¿Estos dos números se pueden dividir exactamente entre 2? No, el 12 sí, pero el 9 no. Paso al siguiente número primo, que es el 3. ¿Estos dos números se pueden dividir exactamente entre 3? Sí. 9 entre 3 toca a 3 y 12 entre 3 toca a 4. Si ustedes se fijan, 3 cuartos ya es irreducible. ¿Por qué? No se puede simplificar. Hasta aquí llega la simplificación de 18 24avos. 3 pues es divisible entre 3, pero 4 no se puede dividir entre 3. 4 se puede dividir entre 2, pero 3 no se puede dividir entre 2. Allí termina entonces. Si nosotros comprobamos en productos cruzados, igual 9 por 4, 36. 3 por 12 me da 36. Si yo multiplico 18 por 12, esto por esto, sería 16, llevo 1, 2, 3, 1 por 8, 1 por 1, 6, 11, llevo 1, sería 216. Esto por esto lo anoto aquí, o sea, fíjense bien, esto por esto iría aquí, que es 216, y esto por esto iría aquí. Si yo multiplico 24 por 9, 36 llevo 3, 2 por 9, 18, me da 21. Me da lo mismo, fíjense. Quiere decir que estas dos fracciones son equivalentes, estas dos también y esta con esta son equivalentes. O sea, valen lo mismo, se escriben con otros números, pero el valor es el mismo. Y aquí está simplificado 18 24avos a su más mínima expresión es 3 cuartos. Vamos con 10 35avos. Fíjense, se pueden dividir los dos entre 2. Esto, el 10 y el 35 entre 2. No, el 10 sí, pero 35 no. Paso al siguiente número primo. ¿Se pueden dividir los dos entre 3? No. Paso al siguiente número primo, que es 5. ¿Los dos números se pueden dividir exactamente entre 5? Sí. 10 entre 5 toca a 2 y 35 entre 5 toca a 7. Y si vemos 2 séptimos ya no se puede dividir exactamente entre un mismo número primo. El 2, por ejemplo, se puede dividir entre 2, pero 7 no se puede dividir entre 2. 7 es un número primo, solamente va a ser divisible entre 7. Por lo tanto, ahí termina. Simplificando 10 35avos a su más mínima expresión es 2. Esto es igual a 2 séptimos. Si nosotros multiplicamos cruzado para comprobar si esto es correcto, 10 por 7 me da 70 y 2 por 35 también me da 70, lo cual quiere decir que es correcto porque son equivalentes. Si ustedes se dan cuenta, cuando se simplifica una fracción reducible, sí tiene fin, o sea, sí vamos a llegar a un punto donde ya sea irreducible.
¿sí? Y esto es el caso, ¿verdad? Tenemos 3 ejemplos más aquí. Recuerden, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si esa fracción es reducible, porque si es, entonces vale la pena simplificar, o si es irreducible, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces vamos a ver, 15/40. ¿Se pueden dividir estos dos números entre el 2? No, 40 sí, pero 15 no. Entonces pasamos al siguiente número primo. ¿Se pueden dividir exactamente estos dos números entre 3? El 15 sí, ¿sí? 40 no. Pasamos al siguiente número primo. ¿Se pueden dividir estos dos números entre 5? Sí, por la terminación 5 y 0. Sí. Entonces 15 entre 5 es 3 y 40 entre 5 es 8. Si ustedes se fijan, 3/8, el 3 se puede dividir solamente entre 3, pero el 8 no se puede dividir entre 3. El 8 se puede dividir entre 2, pero el 3 no se puede dividir entre 2. Por lo tanto, ahí termina la simplificación de 15/40, simplificándolo a su más mínima expresión, o sea, hasta que sea irreducible, es igual a 3/8. Muy bien. Tenemos 35/42. ¿Estos dos números se pueden dividir exactamente entre 2? No. Aquí por la terminación, recuerden que para que sea divisible entre 2, debe terminar en número par o en 0. Y aquí, por ejemplo, este termina en 5. Entonces no es posible. ¿Se pueden dividir exactamente entre 3? No. Para que pueda ser divisible entre 3, la suma de los números tiene que ser un múltiplo de 3. Si yo sumo 5 más 3 me da 8. 8 no es múltiplo de 3. Aquí no habría ningún problema porque 4 más 2 es 6, pero aquí arriba pues no se puede. Paso al siguiente número primo. ¿Se pueden dividir exactamente entre 5? 35 sí, pero 42 no. Paso al siguiente número primo, que es 7. ¿Se pueden dividir exactamente entre 7? Sí. 35 entre 7 toca 5 y 42 entre 7 toca 6. Y si vemos, 5 pues es divisible entre 5, pero 6 no. 6 es divisible entre 2 y 3, pero 5 no. Entonces ahí termina. ¿Sí? 35/42, simplificándolo a su más mínima expresión, sería igual a 5/6. Tercer ejemplo. ¿Esta fracción es reducible o irreducible? Es irreducible, exactamente. Porque el 1 no es número primo, entonces no hay manera de cómo trabajarlo. Y el 3 se puede dividir entre 3, pero 1 no se puede dividir. Entonces esto es irreducible. Bien amigos, si les gustó el video, no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.